pocos días para que entre en vigencia el Código Penal, como comentamos antes de irnos a la pausa, sigue siendo el centro del debate público desde hace ya varias semanas. Hoy analizamos algunos de esos artículos en discusión con dos voces autorizadas, los abogados Carlos Balcácer y Francisco Álvarez Martínez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlo acá, maestro. Francisco Álvarez. Nos escucha y nos ve, Francisco. Sí, muchísimas gracias también. Bueno, ahí está. Sí, está un poquito frisado escucho y lo veo. La señal de Francisco. Esperemos que llegue a su oficina, que es un hombre. Pero aplausos para nuestro querido Carlos Balcácer. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. No. Mire, hay muchos temas por donde comenzar. Pero hablemos de los que más han estado sobre el tapete. Primero, antes de entrar en los artículos sobre el tapete, dentro de estos días que han dado de margen para recibir propuestas, la la comisión bicameral, que hoy se reúne, por cierto, a las 4 de la tarde, se volvió a introducir el tema de las tres causales. Yo decía en un comentario que cuando todos pensábamos que la piedra en el zapato eran las tres causales para avanzar en el Código Penal, recuerden que llevamos en esto mucho tiempo, al final los temas giran en torno a la libertad de expresión, una nueva hora de buena música y buena compañía. Gracias. Sin embargo, ahora volvieron a poner sobre eso. ¿Qué le trae al Código Penal? Fíjate, antes que nada, Cavada, el tránsito que hay, el viacrucis de la interrupción del embarazo, ha sido una de las causales más estériles que yo en mi ejercicio de 44 años te puedo confesar. Me explico. Yo permanecí 8 años compilando jurisprudencia de un Código Procesal Penal que tuve que ir a China a imprimirlo por el papel Biblia, 2.000 páginas. Aquí las impresoras se atascan. En un tipo de letra 8, imagínate. Bien, me hizo el prólogo José Suero Isa. En esos 8 años, buscando jurisprudencia penal y de procedimiento, una sentencia de aborto yo no encontré. Al contrario, encontré 3 jurisprudencias de fullería. De fullería. Sí, aquí que se hace servir, alimentos, bebidas, tiene que ser un establecimiento dedicado a eso. Sí. Pero fallos jurisprudenciales sobre el aborto no encontré uno. ¿Por qué? No es porque este país sea de abortistas, no, sino que el aborto no se litiga. Claro. Tú litigas el robo, el abuso de confianza, la estafa, homicidios, violación de propiedad. No el aborto. En el aborto no hay pareja penal. Es decir, la mujer que va a interrumpir su embarazo, primero no le pide consulta, vamos a llamarle al progenitor de ese feto. No. Eso lo hace ella a sus expensas. Y no va a encontrar resistencia. ¿Y la litigación no es contra el médico o algo? No. Es que no hay elemento denunciante. No lo hay. Porque el padre, o el hombre, vamos a llamar el hombre, o apoya la situación o le entrega libertad a la mujer para que decida. Que decida. Entonces, si tú no tienes dinámica jurisprudencial, ¿para qué tú te pones a mencionar soga delante del ahorcado? No hable eso, deje eso así. Miguel de Cervantes. Naturalmente que el clero, la curia romana, en sede aquí, cuando oye el tema y que está tomando cuerpo, entonces penetra a presionar con éxito al Congreso hasta el día de hoy. Entonces, en conclusión, al margen de eso es impracticable, me explico bien, de forma sintética. Veamos, la interrupción del embarazo, ¿por qué? Porque te violaron. ¿Quién te violó? Roberto. ¿Cuándo? En tal fecha, en tal sitio. Bien, un momentito, hay un principio de presunción de inocencia de Roberto. Claro. Entonces Roberto se te planta en dos y dice, una de dos. Momentito, fue con un consentimiento tuyo. Y busca fotografía, WhatsApp, lo que tú quieras. Y no puedes demostrarle que él es un violador, un agresor sexual. Y para que eso se materialice, que espera de 1, 2 o 3 años, para no hablarte de 5, con el carácter de la cosa irrefragablemente juzgada. ¿Va a esperar el útero ese tiempo? No. Vamos con la otra. No fui yo.
la misma lectura. Vamos con la otra, la tercera. Te violó en un bosque, en un monte. Ya no hay monte. Fíjate que la acumulación, la saturación de los terrenos, porque ya no hay monte. Ahora, un forense, un médico no puede evaluar el órgano genital femenino y decir fue violentado, ahí hubo violación. No, desgarro, no, porque hay conductos uterinos que a veces sufren desgarro de por sí. Es muy difícil al mes, a los 2 meses, no, es muy difícil. Y son muy contados los casos, porque no te estoy negando que haya violación, naturalmente, pero no es para este tipo de situación. Y tercero y último, cuando hay algún tipo de deformación anatomomorfológica, va a ser un siamés o un tercer ojo en el centro. Bueno, esas son cuestiones que son de obvia decisión. Claro. En conclusión, ha sido estéril y va a seguir así. Pueden prever y sancionar con pena privativa de libertad el tema del aborto, y el aborto va a continuar y va a pasar como una figura no penalizada. Igual que la difamación e injuria. ¿Tú conoces a alguien que haya purgado 6 meses en una de las cárceles nuestras? No. Por favor. Pero para cerrar el tema del aborto, el hecho ya eso se había tomado una decisión respecto a ese tema socialmente. Unos dieron ya por cansancio, otros le tumbaron el brazo, lo que fuere, pero ya no se hablaba de ese tema. El hecho de someterlo de nuevo ayer un grupo de mujeres y de hombres también de la sociedad civil, ¿no complica más la historia ahora de cara a lo que estamos viviendo con el código? Claro que la complica y la altera también. Exacto. ¿Qué tienen que hacer esas damas preocupadas? Estén tranquilas. Que venga la legislación que sea. Y el que quiera practicar su aborto, la interrupción del embarazo, que lo haga. Simple y llanamente. Ahora. ¿Y no trae consecuencias para el médico que se lo haga? No, oye, ¿por qué no va a traer consecuencias para el médico que se lo haga? Porque aquí hay abortos a diario. Hay abortos a diario. Y la posibilidad de las estadísticas del deceso de las mujeres, del aborto, con apenas 8, 12 semanas, son muy contados, no existen prácticamente. Por eso es que tú no ves escándalos. Claro. No hay. O yo reto que me señale uno, señálame un escándalo. Y cuando sucede pasa por debajo de la mesa, no se le presta mucha atención. No, y aparte a nivel familiar. No, y el médico también tiene un auxilio, el médico tiene una literatura médica que puede justificar se involucran en este caso el ginecostetra, claro, y el anestesiólogo. Sí. Son dos que se involucran. Son dos que están ahí. Obviamente, si falta un anestesiólogo por tal motivo, porque la muchacha hizo una reacción, un ataque. O le subió la presión. No, claro, no. Una reacción. Una reacción, diríamos, alérgica, que vino a la glotis y se le cerró, claro, que es la primera que se encarga de buscarte. Para ese tipo. Ya el tema ahí se complicaría. Quizá alguna resistencia a un fármaco, un shock anafiláctico, vamos a llamarle así. Sí. Pero esos son casos muy extraños, muy extraños. Quiero aprovecharlo también, igualmente antes de hablar directamente del código. Hay un debate que se desarrolla en paralelo en torno al cúmulo de penas en el Código Penal. Me parece de hecho que ya hay algunos temas depositados allí en el Tribunal Constitucional. Se dice que es inconstitucional, estamos hablando de 60 años incluso con el cúmulo de penas. Si se cae el cúmulo de penas, prácticamente se cae el código completo porque todo el código está sustentado en el tema del cúmulo de penas. ¿Qué tan inconstitucionales son esas penas? Yo escuché a un magistrado hace unas semanas atrás hablando de que era un código altamente punitivo, con unas penas abultadas y grandes, como que se centraron en eso los legisladores y tal vez obviaron algunas cosas. Me gustaría saber qué usted piensa sobre eso. Sí, fíjate, es un ensanchamiento del poder punitivo del Estado. Ahora vamos por partes. Debo aquí hacer una decisión. Algunos abogados pretenden tomarle el pelo a la ciudadanía y algunos propios tribunales cuando establecen que el fin de la pena es la reinserción o el tratamiento sociopenitenciario a los fines de reeducar. No es así del todo. ¿Por qué? Porque la pena en sí no conlleva como norte teleológico reivindicarte a ti. No. Es una reacción, es la venganza estatal. Es el castigo de la sociedad y el Estado. El suplicio. Claro. Vamos a estar claros en eso. O sea, ahora que el suplicio hay que cuantificarlo para ver en qué cantidad o en qué interregno tú logras ser un infractor redimido. Ya eso es otra cosa. Okay. Ya, tenemos que ser honestos.
Entonces, ya que el juez de la sanción establece, verbigracia, 20 años de reclusión mayor, ahora sería una pena grave o muy grave para tu reinserción, viene el tratamiento sociopenitenciario porque le evaluó eso. Ahora, ¿quién evalúa eso? Aquí hay una dogmática condenatoria. En ese sentido, no. Pero fíjense como la sala represiva de la Suprema Corte, la segunda sala, cuando el tema de Blas Peralta se dividió, se requebrajó. 5 jueces, 2 no fue asesinato, es decir, no fue homicidio calificado. Y por ende no son 30 años. Y la mayoría no hubo homicidio calificado. ¿Cómo no hacemos? Solamente en ese caso. Como decían uno dice los abogados, los jueces, imaginaos con los miles y miles de casos que han transitado por ahí. Claro. En conclusión, para satisfacer tu puntual inquietud, yo particularmente yo no creo en el tema del cúmulo de penas. Primero, la idiosincrasia del dominicano. El dominicano a ti no te delinque por carrera. Y mira que Jenny fue muy puntual en estos días, me alegró mucho en la estadística que ella mostró. Un alto porcentaje de homicidio no es del homicidio del que anda en el Yamaha RX-115, que asalta. No, es una violencia social. Es por el celo, el ímpetu de ira, el que me insultaste, etcétera, etcétera. Y es un tema que va vinculado a la educación. Claro. ¿Estamos claros? Eso por un lado. Por otro lado, entiendo que la expansión del derecho sancionador en cuanto a aumentar pena 40 años, que incluso te amenazan con sembrarte 60 años en un centro penitenciario. Por ejemplo, yo tengo un cliente que él no mató a Orlando Martínez. No quiero con esto hacer una apología de él, porque debo de respetar el programa. Claro. Él le dio un balazo en el brazo izquierdo a Orlando para no matarlo. Pero pasa que viene una confusión, le explosión, la deflagración del tiro, Cadera Durán lo coge aquí. Ese hombre tiene 77 años de edad y tiene 29 años preso. Es un hombre educado, es un hombre totalmente de readaptarse, por Dios. ¿Y quién analiza eso? El juez de ejecución de la pena. Esos jueces no están en eso. No. Aquí no hay, en conclusión, aquí no hay un pensamiento ortodoxo para decir, no, ven acá, como el expreso de Medio Oriente, vamos por partes, vamos a ver si tú tienes las condiciones para tú ser un redimido. ¿Por qué? Porque aquí la justicia es selectiva. Si la muerte fue de Juana Peña, la friturera de la Josefa Brea con Obando, en la esquina del Mocoso Puello, al borde del Capotillo, o en la calle que sigue la General Sucre o la Federico Velázquez, no, ya ahí no. Ahí no hay problema, se le puede conceder la libertad condicional. Pero como es un muchacho, como te digo, sangre azul, que un periódico centró todo, con cámara y todo, y filmó todo el juicio, entonces ahí ya hay un ingrediente de alta lesividad, populismo punitivo. Ese es el tema. Yo quiero, para avanzar también, siempre lo aprovecho, no es un oportunismo, pero es una oportunidad para educar un poquito a la audiencia. En el Código Penal que ahora se está discutiendo y dentro de los cambios que se han sugerido en los artículos que tienen que ver con la difusión de pensamiento, libertad de expresión, etcétera, aparece el término de prisión menor y prisión mayor. ¿Cuál es la diferencia? Para que la gente lo entienda. ¿Por qué si antes en difamación, en el artículo cuando salió el código, se hablaba de hasta cuántos años, 5 años, 6 años de prisión? Reclusión menor había y reclusión mayor. Y ahora en la transformación que se le hace, se le dice de 1 a 2 años de prisión menor. Sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, en primer lugar, para que no hayan ilusos, es cárcel, Al final es cárcel. Claro que sí, es cárcel. Sí. Ahora, lo que ocurre es que ha habido un cambio del paradigma, diríamos, legal. Antes tú tenías penas simple policía, correccionales y criminales. Un crimen, infracciones graves o complejas, con penas aflictivas e infamantes. Y a la vez se desgajaban en reclusión menor, 2 a 5. Detención, 3 a 10. Reclusión mayor, 3 a 20 y reclusión mayor, 30 años como pena cerrada. Bien, ahora ya no hay crímenes, delitos y contravenciones. No, ahora hay infracciones. Ya, en general.
en general. Ya cuando yo oí a la presidenta de México decir, ahora con un tema, con un conflicto que hay, de un tema de que secuestraron a uno. Sí. No, porque si es delincuente, lo dejan que lo operemos nosotros, pues entonces lo hubiésemos apresado y no se da. El delincuente, ya el término delincuente, igual que cojo, minusválido, ya eso se ha ido ya. Un infractor. Un infractor, porque el labeling approach, como dicen los criminólogos norteamericanos, se te etiqueta. Claro. Te etiqueta y entonces ya las penas establecen cuantías naturalmente acorde a la densidad o a la gravedad política de la infracción. Si es prisión menor, entonces estamos hablando de meses, a 1 año, 2 años. O sea, hay un nombre propio con su apellido. No quiere decir que eso sea correctivo, o sea, que no vaya a una cárcel común, sino a otro recinto. Aquí no sé si en Las Parras, mi amigo, mi caro amigo, Roberto. de que fue su abogado, Sí. Cuando Miriam tenía 37 años de edad. Esa foto Miriam la adora, la foto del tribunal. No sé si ha habido, porque debo ser honesto, fui a Las Parras, ahora es cuestión de 1 o 2 meses, a visitar un paciente. No sé si tienen ellos allá la división y subdivisión. Creo que no la tienen. ¿Por qué? Porque tú no puedes ponerle un régimen carcelario a un preventivo. Por ejemplo, ráspate el pelo. Claro. Colócate el pelo bien bajito. No, porque es que yo soy presumido inocente. Tú a mí no tienes que darme charla ni de reflexión ni nada por el estilo, porque a mí nadie me ha condenado. Claro. Ahora ya que está segregado ya, bueno, aquel tiene que tener ya una pena privativa de libertad ya irrefragablemente juzgada. Ya ahí tú lo llevas a otro sitio para que no haya esa contaminación psicológica. Creo que no tienen esa división. Esa división del espacio carcelario. No la tienen. Pero que sí te digo que todos, hasta ahora, Najayo es el ejemplo. Najayo, que he visitado el Najayo, el RCCR, el primero que tú encuentras, sí, que te despojas de dinero, no puedes tener control, hay una disciplina, ciertamente hay una disciplina. Florian hubiese estado en el sistema modelo. Y no lo matan. No lo matan. No lo matan. No, ni él tampoco se emborracha. Es verdad. No, es que fui su abogado y llevé ese proceso. Claro. Porque eso fue una muerte sistemática o sistémica del sistema penitenciario. Muy bien. Estimado. Bueno, entre los artículos que se discuten del Código Penal está el 192 sobre difusión de audios o imágenes sin consentimiento. Uno de los que se ha cuestionado precisamente porque estamos hablando allí en términos muy generales y muy amplios y podría vincularse con la limitante de prohibir o limitar la libertad de expresión. Me gustaría saber su parecer sobre ese artículo, el 192, lo que piensa y lo que se debe de hacer para modificarlo, que de paso ya tenemos por ahí la propuesta del Poder Ejecutivo. Mira, es una decisión que yo no le veo sentido. Me explico. Bueno, yo estoy escribiendo ahora mismo mis memorias. Y yo tengo mis memorias, no es un plagio, obviamente, ni una imitación, pero recuerden las memorias del cortesano en la época de Trujillo. Claro. Balaguer le lanzó a eso un mosaico de 24 fotografías. Entonces tú vas a llamar a Balaguer. Un momentito. ¿Quién te ordenó a ti que mi foto, obviamente tú estás vivo, ¿no? Olvidémonos de los deudos. Claro. Porque hay muchos fallecidos. Sí. ¿Quién te autorizó a ti a usar o utilizar mi fotografía? En primer lugar, es a esta época, con la dinámica, con la dialéctica de la comunicación acelerada post-coronavirus, que trajo sus bendiciones y sus lamentos. O sea, el quiebre. Y fíjate que hasta la desatención personal que tanto nos gustaba en los aeropuertos, eso voló. Claro. Ya tú en Europa, ni te sellan en Europa. Por lo menos la última vez que entré. Usted le da para allá. Correcto. Entonces, pero retornando, ¿cómo tú reprochas penalmente a quien utilizó la fotografía de una persona pública, naturalmente con fines didácticos, escolásticos, académicos, instructivos, orientadores? ¿Cómo Anthony Fauci me dice a mí, me prohíbe a mí usar su foto para yo decir de una u otra forma
que los vectores de contaminación del COVID-19, él tuvo la razón así, o no la tuvo por tal motivo, o AstraZeneca con él. O sea que su fotografía es una figura obligada, porque recuerden, el cerebro es gráfico. Claro. Ustedes no han visto en los aeropuertos, daba a la derecha y luego, no, te ponen un letrero, Una flecha. Una flecha. A guión del 20 al 100. Es una memoria fotográfica. Listo. Y si tú te equivocaste con una ligera curva de los números, te deja el vuelo. Sí. Ustedes todo lo hemos vivido. Claro. Un detallito. Porque eso es gráfico. Entonces, el cerebro entiende más, llama más la publicidad, el interés, la mercadología, la imagen. Espérate, que tengo a Cavada aquí. Es un programa que Cavada me está invitando, yo quiero reproducirlo. Ahora, ¿qué hace el legislador en el párrafo 1 de ese mandato? Entonces ahí sí, ahí le introduce, obviamente, la parte venenosa. Explicativa. Explicativa, vale, espérate, si es con fines ya de descrédito, de zaherir, El honor, no, ya hay otra cosa. Es cierto. Ahora yo me hago una pregunta. ¿Pero el honor se daña sin tener que utilizar tu fotografía? Sí, claro. Sí. De tigre a tigre. Ok. Por favor. Por favor. No, hombre, no. Ya. Eso es un dislate del legislador. Sí. No son Ahora, obviamente, tiene que haber una represión. ¿Cuál es mi recomendación a la represión? Ponga penas punitivas. Ponga multas. Multas. Usted en general no está de acuerdo que con esos artículos, sobre todo de libertad de expresión, de divulgación incorrecta, secreta, manipulación, etcétera, haya penas Privativa de libertad. privativa de libertad? No, ¿por qué? Porque es un fracaso. Es un fracaso tanto la ley 6932 del 62 como el propio Código Penal. Porque nadie ha purgado. Tú no has visto a nadie que diga, me arrepiento y ya no volveré a hacerlo. No hay forma. ¿Cuál es la fórmula? Inclusive vamos a dar un seguimiento sociojudicial, es decir, vamos a aplicarte pena pecuniaria. Inclusive vamos no sé si es posible hasta matarte civilmente. Vamos a irte acortando tu dinámica, vamos a estar con las licencias. Sí, Claro. Oye, las compañías que te la cierran por X tiempo, Sí. que no puedes operar. Entonces vamos a cerrarte a ti la vida civil. En este caso, ahora hay que buscar el mecanismo sancionador, coercitivo, pero no con pena privativa de libertad, porque la cárcel no resuelve todo. Ahora, con esto de la difusión de audio e imágenes, todos los paparazzi estarían presos. Porque yo lo veo saliendo usted de un restaurante, los paparazzi viven de eso, y lo publican y le venden su foto. Es tan así lo que tú acabas de decir, en contraposición a eso. Señores, como vi una comunicadora recriminarle a un entrevistado, no, pero sí, y si usted sale con un amante, es que hay un detalle, es que aquí el adulterio fue despenalizado. El adulterio fue despenalizado. Sí, o sea, al hombre o a la mujer que lo encuentren en fornicación, Sí. vamos a apartarnos de la Biblia, Sí, claro. por favor. Sí. Vamos a apartarnos de la Biblia porque no estamos en la basílica. Exacto. Ni en San Pedro. Ni en San Pedro. Claro. Entonces, vamos ni frente a la pietad orientado. No. Si hay un acto de fornicación, recuerden que todas las mujeres, a partir de la ley 24 de 1997, olvidaron todas sus diferencias, las mujeres, y marcharon con éxito, dirigida por Milagrito Ortigosa, a quien quiero mucho, Claro. y lograron éxito en el Congreso. Pero fíjense la hipocresía, no de Milagrito jamás, Claro. por favor, sino del legislador. No, tú como mujer no hay problema. Tú como mujer fuiste golpeada, sí. ¿Y quién es él? ¿Era tu esposo? No, porque él está matrimoniado y tiene 2 niños. Pero tú no, yo era su segunda mujer, yo era su vida, lo que sea, no hay problema. Sí, pero ven por aquí, la Rómulo Betancourt, que te vamos a recibir gustosamente una instancia, denuncia, y vamos a poner los grilletes y a llevarlo a coerción. Y lo enviamos al 15 de Azo. Ahora bien, en otro escenario, la misma víctima, a la hora de contabilizar el dinero o la amplia alforja de propiedades que dejó ese señor, no, tú no entras aquí. Ajá. Tú no nos interesa para contar dinero.
es la otra. La Es otra la sí, otra. sí, porque, La madre de los dos niños. porque hay que envilecer, claro que sí, hay que doblar pulso y hay que enviar a los barrotes. Exacto. Entonces, sobre ese mundo tan tenebroso e hipócrita, ¿verdad? Es que entonces nos estamos manejando con el tema de la imagen. No, es que si yo te filmo a ti, que es el tema, porque, porque el secreto ¿cuál es? Tú puedes tomarme una foto con el restaurante para no darle publicidad a ninguno. Sí. Y tú me tomas una foto en un restaurante. ¿Y dónde atañe eso a mi imagen, a mi conducta? En nada. Nada. No hay forma. Yo quiero leerle cómo propone el Poder Ejecutivo que quede el artículo. Muy bien. Dice, artículo 192, difusión ilícita de contenido íntimo o reservado. ¿Quién, sin consentimiento de la persona afectada y sin que concurra interés público legítimo, difunda, publique o ponga a disposición de terceros audios, imágenes o videos obtenidos en un ámbito privado o bajo una expectativa razonable de confidencialidad, cuando tal conducta sea idónea para afectar gravemente su intimidad, dignidad o vida privada, será sancionado con una pena de 15 días a 1 año de prisión menor y multa de 9 a 15 salarios mínimos del sector público? Tiene un párrafo, está mucho más reducido el artículo, me gustaría leerlo solo para fines de edificar. Dice, la pena será de 2 a 5 años de prisión menor y multa de 9 a 15 salarios mínimos del sector público cuando el contenido difundido tenga carácter sexual manifiesto y la conducta sea idónea para afectar gravemente la intimidad, dignidad o autodeterminación sexual de la víctima. En párrafo 2, la pena será de 5 a 10 años de prisión mayor y multa de 10 a 20 salarios mínimos del sector público cuando concurra algunas de las siguientes circunstancias: que la víctima sea niño, niña o adolescente, que la víctima sea una persona particularmente vulnerable debido a su incapacidad, edad, enfermedad, discapacidad, deficiencia física o psíquica, que el autor actúe con intención de chantaje, extorsión o aprovechamiento económico, o que exista relación de autoridad, confianza o de poder respecto a la víctima. Así quedaría, según el Poder Ejecutivo, el artículo, en términos generales. Es un rosario. Es un rosario donde siempre los niños nunca faltan. Sí. Porque hay que conmover. Ajá. Sí. Los niños nunca faltan. Y los niños tienen un carácter, obviamente, de obligatoriedad de denuncia. Un niño no tiene que estar en un ambiente privado, sino bajo la tutoría y resguardo de sus padres. De su tutor. O su tutor. Bien. Vamos al otro tema. El otro tema que habla de su vida privada depende a qué tú llamas vida privada. ¿A qué tú llamas vida privada? Una vida privada, un espacio en tu hogar. Bueno, eso es tu vida privada. Sí. Pero comiendo en un restaurante no es espacio privado. No, depende, porque hay restaurantes que te tienen una parte. Claro. Aunque hay una exigencia en el cobro, en el consumo, no deja de ser privado. Ahora, yo no sé cómo entiende el legislador a qué él llama privado. Privado en cuanto a tú tratar, la privacidad tiene varias graduaciones. Un tema privado, yo puedo estar, aún aquí me despacho de ustedes, me despido de ustedes, y yo me quedo con ustedes tres o con ustedes 4 y yo quiero hablar algo en privado con ustedes 4 y no necesariamente el que tal doblar, el portero, tiene que escuchar lo que yo voy a hablar. O sea, yo tengo una facilidad, una versatilidad y cualquier ser humano para artificializar lo que las circunstancias demanden como un tema privado. O sea, yo puedo llamarte a ti aparte, de ellos 3 inclusive, no quiero hablar algo privado contigo. Y ya, hay un escenario privado. Eso es imposible de reprimir. Claro. Ahora, cuando yo entiendo que la esfera de la privacidad percibe invasión en tu hogar, simple y llanamente, o en algo, en un área física donde tú detente el monopolio de que domina la entrada ahí, o tu oficina, más nada, o la persona con la que tú compartes, tú desplazas esa autoridad, obviamente, al espacio de ella, valga la redundancia, o sea, tú tienes tu novia, tu esposa, tu amiga, lo que tú quieras. Olvidémonos de la fornicación. Sí. Olvidémonos de eso porque recordemos que eso no lleva sanción penal. No hay reproche para la fornicación ni para el adulterio. Quizá una causa de divorcio. Y se está pensando, si me dijo una vez Papi Luciano, en paz descanse, vicepresidente de la Suprema, habría que ver si conllevaría una causa de daños y perjuicios o el tema del adulterio. El tema que fue despenalizado. ¿Por qué tenemos esta clase de problemas aquí? Porque el derecho penal, o sea, y también el Código Penal, el derecho penal es un fenómeno cultural, distinguidos, que muta, cambia de acuerdo al tiempo y al espacio. Me lo explico mejor. En los Emiratos Árabes, tú no puedes hablar de fornicación. No. Pues te vuelan, te cercenan, ¿eh? Inmediatamente. Bien, aquí no. Claro. Es más, aquí hasta un orgullo.
Se en celebra. cierto sentido. Sí. Se convierte en figura la persona. Tiempo y espacio. El tiempo. Por ejemplo, cuando el secreto de Crowley, la pena eran 10 años, lo subieron a 30 con la pena. Bien, por la conmoción del caso. Bien, ¿cómo vamos con el secuestro? Con esa misma ley. Atenuado ahora. ¿Por qué? Porque antes, post-Crowley, Donald Joseph Crowley, el que llamó por teléfono, el que prestó la cama sándwich para acostar al secuestrado, el vehículo, 30 años todo. Fíjense ahora cómo cambia, como pena disuasiva. Secuestraste, no tuviste libertad de ningún preso, ni dinero, ni ningún otro bien, porque es un bien, un beneficio. No hiciste daño psicológico ni físico a la víctima. No, bien. Tienes 72 horas para tu arrepentimiento activo. Y la pena, antes, se estaba hablando hace un año, 2 años, eran de 2 a 5 años. Ahora el Ministerio Público entró, agresivo como siempre, y ese arrepentimiento activo lo elevó de 5 a 10. Pero está bien, porque por lo menos cambió. Ya el secuestro desactivado, pero por ti, no te van a dar nada, no vas a lograr, no tienes esperanza, no nos vamos a dejar esto. Y tú llamas a la autoridad y te entrega. Ya serían 5 años, infractor primario, antes eran 30. ¿Y quién en ese entonces, antes de este código, secuestraba a un militar norteamericano y le daban 5 años y se arrepentía? No. ¿Dónde? Pero cambió ya vamos por ahí, vamos ya de camino. Y lo peor de esto, y yo no quiero alejarme de tu pregunta, tranquilo. Ustedes saben que existe lo que se llama el penal abreviado. El penal abreviado te ahorra un juicio. Claro. Llegamos tú y yo, vamos de un acuerdo. ¿Cuánto? Yo violé esto, así, una muchacha, un robo, lo que sea, falsificación, cualquier presupuesto criminoso. Y tú llegas a un acuerdo con el Ministerio Público de pena privativa de libertad, tanto suspendidas como expiadas. O sea, prisión domiciliaria, cárcel, los barrotes. Un ejemplo, permaneciste 2 años en Najayo, coge uno en tu casa, son 3, y vamos a darte 5, y como sobran 2, te lo vamos a suspender. Bien. Eso tenía un límite. Ese límite se fue ya. O sea, tú puedes matar a la humanidad, que te cabrían 40 años, y te abren la oportunidad de negociar. Sí, eso no puede ser. O sea, tú ves en dirección contra... Por eso procedimiento penal. Mismo Congreso. Mismo Congreso. ¿Cuál es el fin teleológico de esto? El mensaje teleológico. Por un lado, no, aumentan a 40 años, a 30 y 40 para decirle a él, mira, hay carta abierta para el tema del acuerdo, y son 30 que vas a pasar. Claro. No porque ellos no le dicen, no lo asustan con la infracción primaria, circunstancias atenuantes, criterios para la determinación de la pena, donde tú vive en Piantini, o vive en el Quitipón, o en las Buenas Saltitopas, con José Martí, en Villa María. No, eso no cuenta ahí. Vamos a ver que a ti te caben 30 años. Y obviamente te pasa a ti lo mismo que le ocurrió al millonario que estaba a las orillas de la catarata del Niágara. Un millonario, cuando miró, un Warren Buffett, cuando miró, se dio a la verja, y lo esperaban 40 remolinos allá abajo. No, pero había un turista, de ese turista de clase media, que allí, accidentalmente, y le tira un cable al millonario. El millonario, cuando ve el cable, en forma de J, se agarra. Claro. Pero le dice el turista, un momentito, antes de asirse de ese cable, tenemos que discutir ciertas condiciones. Para que usted se agarre de ahí. Correcto. Que no le queda más remedio. Claro, que negociar. Claro. Y eso es lo que explica la subida termométrica de las penas, la borradura del valladar de la cantidad para que tú llegues a acuerdos. Claro. Okay. Sí, porque al final lo que se debería de priorizar es eso. Antes de llegar al juicio, he escuchado a varios juristas hablar de eso, prioriza mejor hacer un acuerdo con la persona que... Pero apenas justas. Apenas justas. Sin miedo, Claro. No me suba a 40 lo que era, porque así no se puede. Exacto. Porque entonces es el imperio de la coacción punitiva. Claro. Sí. Vamos a hacer una breve pausa y nos quedan 2 artículos más por ver, sobre todo vinculados al tema de la libertad de expresión. Yo siento que a veces se habla tratando de proteger la profesión del periodista, pero
como los términos de comunicación, plataformas y espacios han cambiado mucho, Claro. para bien o para mal, hay que ver cómo se distingue, porque hay ciertos temores con la libertad de expresión, pero hay otros temores con el libertinaje que no corresponden a un profesional. Hablamos de ese tema después de los mensajes que siguen. No le cambie, ya volvemos.